Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos un día más, en otra oportunidad más, ante la presencia del Señor, para entrar en otra vez en el tema bíblico que hemos estado llevando en estas últimas ocasiones. Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Alfredo González, pastor de la iglesia Maranata, por la gracia del Señor, y le doy gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite otra vez estar a través de estos medios comunicándonos. Yo les saludo y espero que estén pasándola un muy buen tiempo en la presencia del Señor y bendecidos en todas formas y maneras. También voy a pedirles que estemos orando para entrar directamente al tema de la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo orando para que el Señor nos lleve y me lleve a través de su palabra y pueda yo explicarlo de la mejor manera posible. Amén. Que el Señor ponga sus palabras en mi boca y que abra nuestros corazones para que esa palabra, la palabra de nuestro Dios llegue a nuestros corazones. Amén. Vamos orando. Padre bendito que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia y nos postramos delante de ti, inclinamos nuestros rostros, te bendecimos, dándote las gracias por permitirnos el venir a tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias por darnos la vida, la salud y tus bendiciones, tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que a través de tu palabra podamos servirte y agradarte más cada vez. Señor, también te damos gracias porque tú eres el único Dios verdadero que está llevando a cabo todas esas profecías, esa palabra hermosa que nos has dado, de la palabra de tu autoridad, de tu poder, para que las cosas se vayan cumpliendo y las vas mostrando a todos nosotros, los que nos acercamos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te amamos y todos decimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, en la ocasión pasada estábamos leyendo Mateo 24, en donde el Señor explicó minuciosamente, de principio a fin el desarrollo de los acontecimientos que ocurrirían uno tras otro en orden consecutivo y en perfecta armonía con las profecías dadas por los profetas. Y ahí al estar leyendo en Mateo 24, al estarles él describiendo lo que iba a estar aconteciendo en los últimos días, recuerden que ellos le pidieron señales, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? También les pidieron señal acerca de la destrucción del templo. Y el Señor les empieza a explicar muy detalladamente cada paso o cada evento que iba a estar ocurriendo uno tras otro. Y todo esto está perfectamente apegado a las escrituras, a las profecías. Y Él les dio unas señales, pero una señal que nos llama la atención, y les dije la vez pasada, vamos a entrar a la profecía de Daniel, es precisamente cuando Él, hablando ahí en Mateo 24, les habla de que habría una señal. En el versículo 15, dice Mateo 24, 15, les dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego está como entre paréntesis ahí, dice: el que lee, entienda. Dice, entonces, cuando usa la palabra entonces, quiere decir en ese momento que está describiendo, en ese tiempo que él está dándonos los detalles. Dice, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Luego continúa diciendo, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, y esta es otra vez otra de las palabras que nos van a ocupar mucho tiempo o bastante tiempo para aclararlo. En este versículo 21 dice, porque habrá entonces, otra vez la palabra entonces, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ahí está otra vez otra palabra, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que, bueno, vamos a ir al libro de Daniel, porque nuestro Señor Jesús nos está describiendo que vendrían como parte de las señales ocurriendo guerras, rumores de guerras, nación levantándose contra nación. Dice, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto será principio de dolores. Yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo que eso es lo que hemos estado viendo ya en nuestro tiempo. Y aunque siempre ha habido guerras, cuando leemos por todas las partes de la historia y aún de la misma Biblia, vemos que siempre ha habido guerras. Pero últimamente estamos viendo que las señales están juntas, todas esas señales que está describiendo el Señor Jesús están juntas, porque dice, habrá todo esto al mismo tiempo. En otras palabras, ocurriendo, por decir así, simultáneamente. Por un lado hay guerra, por otra parte terremotos, por otra parte pestes, y bueno, todas esas señales están ahora juntas. Así que eso nos llama la atención, que tiene que ver con los últimos tiempos a los que se está refiriendo el Señor. Recuerde, los discípulos le preguntaron, Señor, dinos, ¿qué señal? ¿Qué señal habrá? Y nos debe de llamar mucho la atención esta parte, que cuando dice que esto solamente sería principio de dolores. Principio de dolores. Porque luego en el versículo 9 describe algo todavía más fuerte que lo anterior. Dice, entonces, y insisto con la palabra entonces, recuerde que cuando él usa esta palabra, da a entender a nosotros que estamos leyendo, y se lo dio también a ellos a entender, de que está hablando del momento que estén todas estas señales, lo que sigue, qué evento sigue después de que todas esas señales están juntas. Dice, os entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, de mi nombre. Y este versículo 9 es un versículo que nos va a tomar bastante la atención al ir con Daniel. Dentro de unos instantes voy a invitarlos a que vayamos a Daniel, porque habla de que el pueblo del Señor, y obviamente el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, y les está diciendo, los entregarán a ustedes a tribulación y los matarán. Y creo que también eso podemos estar de acuerdo en que sabemos que a la gran mayoría de todos aquellos apóstoles los mataron al ser perseguidos por causa de la palabra del Señor. A muchísimos de los verdaderos cristianos de aquellos tiempos también los mataron, los torturaron, algunos los quemaron, otros los despedazaron, a otros se los echaron a los leones, recordará, en el Coliseo Romano. Y todo esto ya sabemos que ha estado ocurriendo. Pero dentro de las señales da otra vez a llamar la atención mucho más, porque habla de esa señal que viene en el libro de Daniel. Por eso dice, continúo leyendo en el versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
esta parte que habla acerca del fin es cuando viene y inicia el final de la historia bíblica de la que nos está llamando la atención y donde vamos a tener que empezar a aplicar todas esas profecías que nos hablan minuciosamente de lo que ocurre cuando, precisamente cuando aparece esta señal de la abominación desoladora de la que está refiriéndonos nuestro Señor Jesús aquí en Mateo 24. Por eso cuando continúo leyendo, dice en el versículo 15, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y ahí está la señal. Esa señal para nosotros debe ser una de las señales más importantes como creyentes para mirar a nuestro alrededor e identificar esa señal, para que no nos equivoquemos y que podamos ver qué es lo que sigue en la historia de nuestro mundo, de la profecía y del cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesús. Quiere decir que si Daniel habló de esto, vamos a tener que ir a Daniel para que saquemos más información. Recuerde, por eso dice ahí, el que lee, entienda. Y si yo tengo que ver esa señal, porque esa señal, como quien dice, es lo que inicia o dispara los acontecimientos que siguen, en donde en el versículo 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y es que está hablando de una persecución bastante terrible. De tal manera que hasta dice, los que estén en Judea huyan, ¿a dónde? A los montes. ¿Por qué? Porque los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, si tú y yo invocamos a Jesús, recuerda, esta persecución será terriblemente dirigida hacia los que invocamos a Jesús, a los que declaramos que Jesús es nuestro Señor, mi Salvador, mi Rey de Reyes, mi Señor de Señores. Entonces, aquí encontramos que, dice el 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y esto nos habla de una situación otra vez difícil. Es un momento terrible en la historia de que estará ocurriendo, de tal manera que si tú te das cuenta de que ahí está esa señal, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, aún no dice, si estás en la azotea de tu casa, no desciendas para tomar algo de tu casa. ¿Qué tan lejos está estar en la azotea y bajar para agarrar algo de... Así a este grado se nos hace pensar en esta situación. Dice el 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Así que mire otra vez otra situación en donde quizás alguien anda por allá afuera trabajando o en el campo, pero cuando oigan de esta señal que se está dando y está cumplida, no quieras regresar a tu casa, según tú, para tomar tu capa, tal vez como para estar más protegido, para qué sé yo. Dice, no vuelvas atrás a tu casa para tomar tu capa. Dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Dice, orad que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Esto es decir, una gran persecución hacia los hijos de Dios, hacia los que invocamos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá. Jesús, nuestro Señor, nos está diciendo que es el momento más terrible en la historia de la humanidad para los cristianos, para los que invocamos a Jesús. Por eso se ha hablado varias veces de que la gran tribulación, como cuando nos referimos a esto que está en este versículo 21, la gran tribulación es una persecución dirigida al máximo grado de maldad hacia los cristianos únicamente, no hacia toda la humanidad. La gran tribulación tiene que ver con la persecución hacia los que invocamos el nombre de Jesús, porque se está dirigiendo solamente al pueblo del Señor. Por eso dice
a los que invocamos a Jesús, dice, a los que invocan mi nombre, los aborrecerán. A todos aquellos que invocamos su nombre por causa de su nombre. Entonces, lo dice el versículo 21 claramente, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Y mire, imagínese ahí, cuántas tribulaciones o persecución ha sufrido el pueblo de Dios desde el principio de la historia, que sabemos, ha sufrido muchas veces, sí. Podemos traer momentos de la historia cuando el pueblo del Señor fue perseguido, cuando los profetas eran también perseguidos y asesinados, cuando ahora, después de que vino nuestro Señor Jesucristo y que se levantó la iglesia, ahí nació la iglesia, en el tiempo en que el Espíritu desciende y empieza a levantar creyentes en todas partes del mundo, y se dice que ahí nace la iglesia en el día de Pentecostés y empieza a crecer en número, pero después vemos que han sido perseguidos y asesinados de una manera terrible. Y cuando oímos esos siglos en que fueron torturados y aún echados a los leones, y algunos emperadores hasta los asesinaban y los ponían como hogueras alumbrando las avenidas principales, eso es una verdadera terrible persecución. Pero más nos llama, digamos así, en el interior de lo terrible de cada uno de nosotros, el pensar que entonces el Señor se refiere a algo todavía más terrible, aun que esos días que hemos oído que hubo en la historia. Más terribles para nosotros los que estamos viviendo en este tiempo, porque dice, habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si usted cree que fue terrible la persecución que sufrieron todos ellos, o algunos hasta mencionan a Adolfo Hitler, que persiguió a los judíos y a muchos cristianos de ese tiempo, también hace no mucho tiempo atrás, y se nos hace terrible lo que sufrieron todas esas personas solamente por ser judíos, y los otros solamente por ser cristianos o por invocar a Jesús. Y si se nos hace terrible, pues esto nos debe alertar más, porque dice, eso no se va a comparar, porque esta tribulación de la que él está hablando, esta gran tribulación, dice, cual no la ha habido ni en esos tiempos, ni la habrá ya después de este tiempo. Es decir, es con gran razón llamada la gran tribulación, es de la máxima en grado de tortura o de terror, tribulación. Así que termina diciendo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vea qué tan terrible es todo esto, que hasta nos declara, estos días van a ser tan terribles que si no los acorta el Señor, nadie sería salvo. Es decir, aquí perecerían todos. Pero nos da a entender el grado de gran tribulación al que se está refiriendo. Pero ¿de qué gran tribulación estamos hablando? O sea, déjeme saber más acerca de la tribulación, porque aquí dice, los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos. Hay tres cosas que ya más o menos entendemos, pero como el Señor Jesús nos envía a Daniel, vamos a ir a Daniel, ahí vamos a ver de qué gran tribulación es la que se está refiriendo. Y aunque aquí en Mateo 24 todavía continúa describiéndonos lo que sigue en la historia, nos vamos a detener ahí antes de que yo continúe todavía en Mateo, porque queremos ver qué gran tribulación es la que se está refiriendo. Yo les voy a invitar que vayamos a Daniel, el profeta Daniel, al capítulo 7. Al capítulo 7. Y vamos a ver de esa abominación desoladora de la que habló el Señor Jesús, y la que dice, el que le entienda vaya con Daniel, al libro de Daniel, y use su discernimiento y saque conclusiones y entérese de más información. Así que estamos ahora aquí en Daniel capítulo 7 y vamos a ver en el versículo 17, 7
17. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Dice el 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Déjenme explicar un poquito lo que estamos viendo. En este capítulo 7 de Daniel se nos describe que Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, y luego, después de que tuvo ese sueño, lo escribió. Dice, escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y en ese sueño él veía 4 grandes bestias. Si ustedes recordarán, en varios otros capítulos hemos estado aprendiendo que el Señor estuvo revelando la secuencia de los gobiernos mundiales que vendrían a dominar el mundo por etapas y por los siglos, según le iba tocando a cada uno de esos imperios. Y se nos describen cada uno de esos imperios como grandes bestias, como acabamos de leer aquí, que espantoso y terrible en grande manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y aún las sobras las hollaba con sus pies. Esta es la descripción de la 4ª bestia. No quise entrar en la primera, segunda y tercera, porque nos llevaría tiempo, porque realmente la 4ª bestia es la que tiene que ver con nuestros tiempos. Y es por eso que necesitamos enfocar toda nuestra atención en este último reino. Las otras 3 sí son importantes, por supuesto, pero ya pasó, ya se cumplió, y lo podemos comprobar que tal cual está escrito, describió exactamente cada uno de los reinados que hubo en aquellos tiempos y su dominio, y tal cual está escrito en la profecía, así cumplió. Así que no tenemos por qué tener ninguna duda de que en esta 4ª bestia que se describe se va a cumplir también al pie de la letra, que de hecho ya se está cumpliendo en alguna parte. Pero por eso empecé a leerte aquí acerca de lo que pasa durante la 4ª bestia. Dice en esta profecía, se me turbó, estoy leyendo ahora en el versículo 15, Daniel 7:15, dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y es cuando ya le dice, mira, esta 4ª bestia, es esto y está de esta manera. Dice, y cuando él le pide la explicación acerca de esa cuarta bestia, por eso dice el versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras. Dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Y esto resulta bien importante, porque si empiezas a apuntar las cosas así como yo lo he hecho, mira que tengo aquí muchas hojas, he estado por años aprendiendo, apuntando, y cuando trato de explicarlos a mis amados hermanos en la iglesia Maranata, o en este caso a ustedes que están también ahí, trato de poner todo eso en orden y tratar de explicarlo de la mejor manera, porque es bastante información. Pero hay datos y hay palabras que son clave para conectar con otras partes de las Escrituras. Y esta 4ª bestia la encontramos también allá en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Y esta 4ª bestia también vemos que allá encontramos que tiene esos mismos 10 cuernos, como aquí en el versículo 20, que dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Y del otro cuerno que le salía, o que le había salido, dice, delante del cual habían caído
tres. O sea, cuando sale este cuerno pequeño, se caen tres, son derribados tres de los cuernos que tiene al principio. Dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, es decir, más grande que los demás cuernos, parecía más grande que los demás cuernos, pero nos llama la atención que dice, tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas. Esa es una visión en la cual todo tiene una explicación. Y esa explicación la misma Biblia nos lo está declarando. Así que atención, yo solamente voy a estarlos llevando en todo lo que he estado aprendiendo y cómo he estado conectando un versículo con el otro y haciendo aparecer más grande la información, la visión bíblica o el panorama bíblico, y se va formando más claramente la profecía, lo que va a acontecer en nuestros tiempos, y por eso es que se vuelve más interesante para mí, porque si tú y yo estamos viviendo en este tiempo y hemos oído que está a punto de salir la marca de la bestia, y hemos oído que está a punto de aparecer el anticristo y está a punto de pasar esto y lo otro, pero también estamos oyendo que hay tantas versiones diferentes de que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. La mejor manera de asegurarnos es, vamos a la Biblia y que la misma Biblia te diga cuál es la verdad, qué es lo que va a acontecer primero, qué acontece después, y dónde estás tú en esta profecía, y dónde debes estar tú conforme a la palabra del Señor, para que pases pues en victoria y en las manos de Dios todo este tiempo del que estamos hablando. Por eso dice, delante del cual habían caído tres cuernos, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y atención con el versículo 21, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y eso nos debe de nuevo llamar la atención, porque el Señor Jesús nos envió aquí para que vieran, dice, por tanto, cuando vean la abominación desoladora puesta en el lugar santo, el que lee entienda, entonces el que esté, dice, en la azotea no descienda a su casa a tomar su capa, es decir, el que esté en Judea huya a los montes. ¿Recuerda la palabra de que nos asombra? Y aquí dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Si el Señor Jesús nos envía esto, quiere decir que, atención, esto tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con lo que va a estar pasando en este tiempo. Así que dice, hasta que vino el anciano de días. Es decir, esta guerra que hace este cuerno pequeño, que tiene ojos que tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Dice, este es el que hace guerra contra los santos y los vence. Pero ¿hasta cuánto tiempo dura haciendo esto? Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, ¿verdad? Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Como que nos da la información en grandes rasgos que cuando está pasando esta gran persecución, porque obviamente este cuerno pequeño está persiguiendo a estos santos y se hace guerra contra los santos y los vence, es decir, estábamos hablando de la gran tribulación, si es lo que Jesús nos envía, lo veo de esa manera, pero ¿hasta cuándo dura esta situación? Dice, hasta que viene el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? También aquí la escritura no lo enseña, así que no necesito yo decírtelo, sino que mira lo que es la explicación dada por el mismo ángel. Le dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, la trillará y la despedazará. Ahí estamos viendo la descripción de este gobierno último mundial. Recuerda que es el último gobierno mundial que estará dominando la humanidad aquí en la tierra. Y creo que lo estamos viendo, que
cuando tú levantas tu cabeza a mirar lo que está pasando a nuestro alrededor, lo estamos viendo, y más adelante la escritura también nos lo describe, qué son esos detalles bíblicos que vemos de los 10 cuernos. Pero dice que es tan terrible que a toda la tierra la va a devorar, la trillará y la despedazará. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, es el cuerno pequeño, ¿verdad? Dice, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Se fijan? Si había 10 cuernos, sale otro cuerno pequeño, que es otro rey, y derriba, destruye o quita de su lugar a 3 cuernos, es decir, 3 reyes. Entonces ya nos quedarían solamente, ¿qué? 7 más el 8. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Ponga atención en esto, amados hermanos. Dice, este cuerno pequeño, o este cuerno que hace esto, el que hace guerra contra los santos y los vence, dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Con razón dijo el Señor Jesús, por tanto, cuando vean la abominación desoladora puesta en el lugar santo, entonces, dice, entonces, es decir, llegó el momento de poner en práctica lo que Él nos está diciendo que hagamos, lo que va a pasar, lo que debemos de hacer. Es tiempo de gran tribulación. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano. ¿Quiénes van a ser entregados en su mano? Pues los santos del Altísimo. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Cuando ya hemos estado estudiando las Escrituras, esto ya ha quedado claro en otros estudios bíblicos, que está hablando de 3 años y medio, ¿verdad? Tiempo, 1 año, tiempos, otros 2 años, y medio tiempo, medio año. Así que 3 años y medio. Por eso dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero, recuerda que acabamos de leer cuál es la secuencia de esta descripción, que cuando está esta gran tribulación, donde los pueblos de Dios está siendo trillado y sacudido, y a muchos siendo asesinados y perseguidos, odiados por el nombre de Jesús, y esto por 3 años y medio, cuando eso está ocurriendo, después de estos 3 años y medio, porque es solo Dios hasta en eso tiene todo profetizado, es decir, su palabra está dada, cuánto tiempo permite que suceda esto. Y dice ahí que se le da solamente autoridad por 3 años y medio, para que haga esto de vencer a los santos del Altísimo. Y solamente después de estos 3 años y medio, dice, es que ocurre lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Así que eso tal vez nos debe de alentar nuestro corazón, amados hermanos, iglesia del Señor, en saber que el Señor alertó que estaríamos pasando por una gran tribulación, y nos dio una gran señal, la abominación desoladora puesta en el lugar santo. Y cuando esa abominación desoladora esté ahí, sabemos lo que va a ocurrir. Solamente en esta parte del capítulo 7 ya tenemos mucha información, pero quiero decirte que el capítulo 8 de Daniel nos da más información. En el capítulo 10, 11 y 12, de Daniel, nos da todavía más información. Así que vamos a seguir enriqueciendo nuestro conocimiento a través de todo lo que va a acontecer. Y es mucha información tan clara, tan clave, que teniéndola toda junta te hace tanto bien que de verdad no puedes ya equivocarte. Cuando miras a tu alrededor, sabes identificar en dónde estás puesto en el cronómetro del tiempo del reloj de Dios. En medio de la profecía tú sabes
qué se está cumpliendo en ese momento y dónde estás tú. Cuando tú veas la abominación desoladora, tú sabes lo que sigue, y aunque sí también sabes que vamos a ser perseguidos y muchos de nosotros vamos a ser muertos, pero tú sabes que cuando esté esos 3 años y medio ocurriendo después de esa gran persecución, gran tribulación, entonces aparecerá el juez. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Aquí en el anticristo, al cuerno pequeño, dice, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Dónde hemos oído esas palabras? Recordarán que cuando empezamos allá leyendo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 2 Tesalonicenses capítulo 2, se nos habla una descripción casi idéntica de lo que estamos mirando aquí. Cuando dice Pablo, miren que nadie los engañe, ¿verdad? Porque acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, no vendrá sin que antes ocurra esto, y empieza a describirnos la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es precisamente este cuerno pequeño que vemos aquí. No ha aparecido, quiero aclarar aquí, no ha aparecido. Así que tenemos que entender que no ha aparecido, pero que no tarda mucho en aparecer, porque las señales de los fines de los tiempos están ya todas juntas. Y recuerda, esto solamente es principio de dolores. Están empezando a poner las cosas difíciles. A las iglesias ya de repente ya no nos dejaron congregarnos, y de repente nos están diciendo ciertas leyes y reglamentos, requisitos para que se pueda empezar a congregar en algunas partes del mundo. Aquí en Estados Unidos apenas están tratando de empezarse ya a reunirse, pero en medio de dificultades. Algunos todavía no, algunos sí, están tratando de apegarse a esos reglamentos, pero ya vemos que está empezando a haber una especie de restricción hacia los que invocamos el nombre de Jesús. Y eso es apenas el empiezo, esto no es nada. Así que solamente recuerden, todavía no es nada, porque no hemos visto la señal principal que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que es la abominación desoladora puesta en el lugar santo, de la que habló el profeta Daniel. Y ahí estamos precisamente viendo qué habló el profeta Daniel. Pues esto es lo que habló. Nos dice que cuando esté esta persecución por 3 años y medio, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 nos declara también esto. Dice, entonces se manifestará el Señor, dice, el cual destruirá a este inicuo, al hijo de perdición, dice, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Es decir, vemos perfectamente conectando un versículo con el otro. Y no te voy a dejar con la duda de que lo leamos, porque en verdad creo que es muy importante que lo leamos para que veas qué tan casi perfecta es la descripción. Dice capítulo 2, 2 Tesalonicenses, dice en el versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Se fija? Hace perfectamente sentido, como esas piezas de rompecabezas que la unes una con la otra, y dice, sí, está hablando exactamente del mismo momento en que, estando en acción aquel anticristo y haciendo lo que él quiere, porque si lees los versículos anteriores, dice exactamente también lo que está diciendo Daniel. Dice, el cual, voy a leer el versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se fija? Acabamos de leerlo acá en Daniel 7:25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. O sea, todo esto, tanto el templo como el lugar santísimo, como los santos del pueblo de Dios, dice, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aleluya, hermanos. Pablo está hablando del mismo momento. ¿Recuerdan?
nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo no viene hasta que ocurre esto. No sé si está quedando claro en su mente. Y esto es porque a veces se ha dicho que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero Pablo está diciendo exactamente lo que dice Daniel y nosotros somos el pueblo de Dios. Pablo está refiriendo a la iglesia. Recuerda que él envía la carta a los tesalonicenses y los tesalonicenses son gentiles que habían aceptado a Jesucristo, nuestro Señor, como su Salvador personal también y vinieron a ser parte ya de la iglesia. Esta es la iglesia del Señor. Y le está diciendo, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hermanos, le rogamos que no se dejen engañar, en otras palabras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, porque no vendrá sin que antes. Entonces, si nuestra reunión con Él es el momento del arrebatamiento, quiere decir, ¿o en qué otro momento nos podemos considerar reunidos con el Señor Jesús? Preguntaría yo, para aquellos que lo dudan. El arrebatamiento es el momento en que nos reunimos con el Señor Jesús, y no antes y no después. El arrebatamiento no puede ocurrir, según 2 Tesalonicenses, hasta después que se manifiesta este personaje, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y dice tanto que hasta se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, diciendo que Él es Dios. Dice, y entonces dice, es que vendrá el Señor Jesús, dice, y entonces se manifestará, dice, aquel inicuo a quien el Señor matará. Se fija, primero se manifiesta el inicuo, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, una vez manifestado este inicuo, estando en poder y autoridad, haciendo guerra contra los santos, entonces el Señor se manifiesta y es cuando lo destruye. Dice, el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, es decir, para que crean al anticristo y sean engañados y se dejen marcar y se dejen arrastrar por ese dominio. Dice, para que crean la mentira, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, este capítulo 7 ya nos está dando mucha información que está perfectamente relacionada a lo que leemos con nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 y lo que leemos también en las epístolas o cartas de Pablo a los tesalonicenses. Para mí estoy viéndolo claramente que está hablando exactamente del mismo tiempo. Cuando quiero entonces empezar a identificar algunas cosas que quiero aclarar, porque hemos oído versiones, ¿verdad?, como esta de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y aquí se nos dice que el pueblo de Daniel es al que le estará pasando todo esto, a los santos del Altísimo, a tu pueblo. A veces nos preguntamos, ¿quién es ese pueblo? Y usted ha oído esas versiones de que algunos dicen, no, es que el pueblo de Israel, los judíos son una cosa y la iglesia es otra cosa, nada que ver unos con los otros. Y hemos hasta oído eso de que el arrebatamiento es secreto y nada que ver con los judíos. Y hemos oído también de que se va a la iglesia en el arrebatamiento y hasta después es que continúa apareciendo el anticristo y es que hasta entonces que viene la gran tribulación. Pero para empezar, hermanos, yo no veo ningún versículo que me dé una explicación como lo estoy ahorita diciendo, que dicen ellos que así es. No veo ninguna parte que diga el apóstol Pablo, el Señor Jesús, va a ocurrir un rapto secreto o un arrebatamiento o algo ni siquiera que se haga semejante a eso. Sinceramente, hermanos, no lo veo. Lo que veo claro es esta persecución. Y habla de los santos del Altísimo, sí, pero ¿a quiénes se refiere con los santos del Altísimo? Algunos dicen, no, esos son solo para el pueblo de Israel.
nada que ver con la iglesia, la cual ni siquiera se menciona. Por favor, yo creo que hay que pegarnos a la Biblia y dejar que la Biblia sola nos vaya explicando y se va aclarando todo esto. Y empieza a hacer sentido, porque por ejemplo el apóstol Pablo, si dice que nuestra reunión con él no ocurre hasta que sucede esto, y él nos está hablando de que es después de que este anticristo se ha manifestado, entonces quiere decir que la iglesia está pasando y está enfrentando a este anticristo. Es decir, la iglesia está ahí todavía, porque hasta que no viene el Señor Jesús y lo destruye con el resplandor de su venida es cuando puede ocurrir ese arrebatamiento, conforme 1 Tesalonicenses. Es decir, sí hay un arrebatamiento. La Escritura dice que sí lo hay, pero no es antes de esta gran tribulación, como explica el Señor Jesús en Mateo 24, sino es hasta después de la gran tribulación. Con razón el Señor Jesús dijo, por tanto, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, entonces el que le entienda, dice entonces, el que esté en el campo, dice, huya a los montes, ¿verdad? O el que esté en la azotea no descienda a su casa a tomar su capa. Ay, dice, las mujeres que estén encinta y que estén criando en aquellos días, porque habrá gran tribulación, como no la ha habido nunca. Y otra vez algunos dicen que eso se refiere solamente al pueblo de Israel, pero hermanos, él se está refiriendo a todos. Hay unos versículos que luego les voy a estar mostrando cuando el Señor dice, y lo que les digo a ustedes se los digo a todos. Pero como el tiempo se me está acabando en esta hora que tenemos para cada tema, quiero aclarar un poquito acerca de quién es el pueblo de Dios a quien se refiere Daniel. Nomás para aclarar que vean que sí se refiere los santos del Altísimo también a la iglesia. Y para eso yo les voy a invitar que vayamos a Romanos, la carta a los romanos, o epístola a los romanos, y casi toda la carta Pablo habla muchos detalles relacionados a esto y a cómo vivir en santidad y cómo estar en el Señor Jesús. Pero desde aquellos tiempos ya había un debate muy fuerte acerca de los judíos y de los gentiles. Recordará, Pablo fue levantado como un apóstol para predicar a los gentiles, dedicado por parte del Señor a atender a aquellos que no somos judíos, a nosotros los gentiles, ¿verdad? Los que no nacimos en Judea o que no descendemos de alguien que sea de ese linaje, por decir así, de alguna de las 12 tribus de Israel. Pero se nos dirige una palabra muy interesante, muy importante, que tiene que ver precisamente para solucionar esta situación entre judíos y gentiles. Dice Romanos, explicando capítulo 2, versículo 28. Déjeme ver, Romanos 2, 28 y 29 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, estoy en el versículo 1, es Romanos 2, 28, mira, estaba en el primer capítulo, perdonen, pero ahora sí estoy en el capítulo 2, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Bueno, es de que algunos estaban jactando en aquel tiempo de ser judíos y menospreciaban a los gentiles, haciéndolos sentir como que ellos estaban mal. Recordará que también hasta en cierta ocasión a los que se estaban convirtiendo de los gentiles, pues del paganismo a Cristo, estaban rindiendo a Él y lo aceptaban como su Salvador personal y se convertían en miembros de la iglesia. Pero entonces algunos de los judíos trataban de inquietarlos y confundirlos, como es la guerra de siempre, para que hicieran esto y lo otro, y trataban de inclusive
hacerlos que cumplieran la ley, lo cual también hoy en día está ocurriendo, ¿eh? Tratan de que cumplan cierta parte de la ley, o al menos esto, ¿verdad? Y tratan de una forma u otra tratar de hacer que los creyentes guarden el sábado y que hagan ciertos rituales de la ley. Y entonces eso quedó solucionado desde aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo nos lo explica. En el versículo 17 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, dirigiéndose a ellos, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es, pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues eres incircunciso, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra la ley, con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y empieza a decir, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, y eso ya te toca para ti y para mí, que nos da alegría y gozo escucharlo, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión no es la que se hace en tu cuerpo, en tu carne, sino es la del corazón, en espíritu, y no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y es solamente un versículo para que veas cómo tú y yo no podemos ahora considerar el pueblo al cual a Daniel se le abre tu pueblo, es decir, los judíos de este tiempo, los verdaderos judíos, no son aquellos judíos que están ahí en Jerusalén. El verdadero judío es el que acepte a Jesús en su corazón y se entregue a Él para recibirlo como su Salvador personal, que por medio de la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, ese sacrificio te limpia y te hace pasar de muerte a vida, y tú eres ahora una nueva creación en Cristo Jesús. Ya no estás bajo la ley, pero ahora estás bajo la ley de Cristo. Ya no estás bajo el Antiguo Testamento, pero ahora estás bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y ahora estás cumpliendo la ley en la forma espiritual que Dios quiere que la cumplamos. Somos el pueblo de Dios nosotros, hermanos. Y para reconfirmarlo, antes de entregarle el lugar a mi esposa para que ella nos despida, hay más versículos. En Romanos capítulo 9, aquí mismo en Romanos, dale vuelta a tus páginas y mira lo que nos aclara la escritura. Versículo 24, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Dice, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nos damos cuenta pues de que estos versículos nos aclaran una vez más que ahora somos el pueblo de Dios. Dice el versículo 27, dice, también en Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y bueno, otros versículos que hablen de lo mismo, Romanos 10, versículos 11 al 13 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia, y atención con esto, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Se fija? No debe una persona
judía sentirse que es más que nosotros como creyentes del Señor que no somos judíos. No debe haber jactancia. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Yo lo invoco y tú lo invocas, estamos bien bendecidos en Él. Somos hechos iguales, hijos de Dios ellos, pueblo de Dios ellos, pueblo de Dios nosotros. Pero no solo por ser judíos, también ellos tienen que convertirse a Jesús, si no tampoco no son pueblo. ¿Se fija? En ser judíos de nada les está aprovechando en este caso, porque si no están en Cristo, van a estar ahí. Dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Una cita más para terminar. En Romanos 10, versículos 19 al 21, dice, también digo, y recuérdense el apóstol Pablo hablando, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es decir, estamos bien bendecidos, amada mía. Estaba hablando acá con mi esposa, ¿verdad? Que cuando hablamos de estos temas, vamos descubriendo qué bendecidos somos en Cristo Jesús. Y si usted no ha aceptado a Jesús, se ha entregado a Él, entréguese a Él. En Él estamos completos. No hay necesidad de que te circuncides, ni que guardes esto o lo otro, porque en Él estamos cumpliendo todo lo necesario para estar en los mandamientos de Dios, en su amor, en guardar sus mandamientos, en todo lo que tiene que ver en este nuevo pacto. Amén. Y quiero hacerles ver que vamos a continuar con la profecía de Daniel, porque apenas entramos. Apenas entramos en este tema. Voy a darle lugar a mi esposa para que ella los dé unas palabras, un saludo, y todavía nos despedimos. Amén. Bien, pues Dios les bendiga. Qué bueno es estar una vez más aquí con ustedes. Me da mucho gusto que nos permitan entrar a esa gran intimidad que es su hogar. Y eso para nosotros es un gran privilegio, es un gran honor el poder llegar hasta sus hogares. Bueno, qué bueno es poder aprender cada día más de la palabra del Señor. Para nosotros es algo bien especial lo que Dios nos da cada día, es algo bien especial lo que estamos aprendiendo, y sobre todo en estos días que probablemente muchos se estarán preguntando qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que, pues, ¿qué sucede en este mundo? ¿Que por qué está pasando todo esto? Aún hasta el por qué está sucediendo todo esto de lo de la iglesia. ¿Por qué no podemos regresar a nuestro templo, el cual tanto anhelamos? Sobre todo cuando hemos estado por tantos años ahí sirviendo a Dios, cuando hemos estado tantos años ahí tocando, cantando. Bueno, los que tocamos, cantamos, Dios nos ha dado ese privilegio. Nos sentimos como que, ay, ya quiero estar ahí, pero Dios sabe lo que estamos ahorita pasando, y pues a veces nos preguntamos, ¿qué sucede? Bueno, escudriñemos la palabra. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, por falta de que no escudriñamos la palabra. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ese entendimiento bajo la palabra del Señor. Bajo esto es donde emprendemos nosotros para poder encontrar la vida eterna. Dice la palabra que es donde nosotros encontraremos vida eterna. Entonces yo les insto de que sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Y como ya les habíamos comunicado días atrás, cualquier cosa que quisiéramos volver a ver, o quisiéramos seguir la secuencia de estos estudios, los encontramos en YouTube. Ahí busquen Pastor Alfredo G. González, y ahí van a encontrar todos estos estudios para que usted los tenga, los pueda adelantar, los pueda trazar, pueda sacar todos los textos que nuestro pastor nos está dando de la palabra del Señor. No se confíe usted nada más lo que el pastor les está hablando, lo que el pastor les está diciendo, no. Confíese lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a aprender, ahí es donde vamos nosotros a entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Porque pues sí, hay muchas personas que conocen mucho de la palabra, pero también se equivocan, son humanos.
son humanos, pero la palabra del Señor no se equivoca. Ahí sí no encontramos error, porque es la palabra directa de nuestro Padre Celestial. Así es que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi familia, mis hermanos, yo les insto a que sigamos escudriñando la palabra, que sigamos aprendiendo, por el cual yo les invito a que el domingo aquí estemos una vez más listos, preparados para continuar con estos hermosos temas, con estos temas los cuales nosotros estamos aprendiendo y estamos viendo qué pasará en estos últimos tiempos, qué pasará en estos últimos días. ¿Realmente vamos a pasar parte de la tribulación o no vamos a pasar como muchos dicen? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Vamos a estar listos? ¿Estamos esperando? ¿Qué está sucediendo? ¿O qué nos espera para el fin? ¿Vamos a regresar a nuestras iglesias como lo teníamos previsto? Porque aquí en Estados Unidos ya varias iglesias ya les han puesto muchos obstáculos para poder regresar. A los niños ya no quieren que regresen a la escuela. ¿Qué viene siendo los niños? ¿Qué significan los niños? Nuestro futuro. ¿Qué es lo que les van a enseñar a los niños? ¿Qué es lo que ellos van a aprender? Muchas de las veces nosotros como padres estamos ocupados trabajando esto, lo otro. ¿Y quién les está enseñando a los niños? Entonces, mis hermanos, sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos aprendiendo de la palabra, no nada más nosotros, sino también nuestros hijos, nuestros nietos. Amén, los que ya tenemos nietos, pues ellos también tienen que aprender de la palabra. En Deuteronomio nos dice la palabra del Señor que esto debe de seguir y debe pasar a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones. Deben de aprender esto porque ellos lo seguirán hablando. Pero si nosotros no se los enseñamos, ¿quién se los enseñará? ¿Quién se los dirá? Y aquí el gobierno ya está prohibiendo de que los niños vayan a la iglesia. Entonces, mis hermanos, tenemos nosotros que poner esa atención. Dice la palabra que el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga, y estemos atentos a lo que está sucediendo. Así es que sigamos atentos, sigamos orando, sigamos enviando nuestras peticiones para ponerlas en los días de oración. Sigamos ayunando. No se nos olvide estar haciendo esos. En nuestra iglesia siempre nosotros hacíamos cadenas de ayuno. Sigámoslo haciendo. Usted escoja su día que quiera ayunar. ¿Se quiere unir con nosotros? Claro que sí. Usted simplemente diga, este es el día que yo voy a ayunar juntamente con mis hermanos de Maranata. Sigámoslo haciendo porque nosotros encontramos que ahí tuvimos mucha respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, en cosas que nosotros mirábamos imposibles. Dios las contestó. En cosas que miramos que no, aquí yo veo que no, ya no hay respuesta. Dios las contestó. Y Dios siempre da la respuesta a las cosas que nosotros le pedimos. Entonces, mis hermanos, no nos detengamos, sino sigamos adelante. Y les invito el domingo a la 1:00 p.m. Aquí estaremos una vez más aprendiendo de la palabra del Señor. Y no se les olvide una vez más el jueves a las 7:00 p.m. les estaremos esperando. Mis hermanos, mis amigos, familia, muchas gracias por dejarnos entrar hasta lo más íntimo de nuestros corazones, nuestro hogar. Les amo, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y les dejo con nuestro pastor. Con permiso. Bien, pues les invito a que no se pierdan el próximo domingo que estaremos continuando con este tema. Primeramente, Señor, estaremos aquí y continuaremos leyendo lo que se nos describe acerca de estos tiempos que vienen. En el nombre de Jesús, vamos a hacer una oración para despedirnos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ha llegado a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que si hay alguien que todavía no ha entregado su vida, su corazón a ti, al escuchar tu palabra,
entiende, reconozca que eres tú hablándonos y previniéndonos para el tiempo que sigue, porque necesitamos estar llenos de tu unción, de tu Espíritu Santo, para poder avanzar firmes en este tiempo que viene. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amados. Hasta la próxima.